bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Mi historia, tu reflejo. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que vivió todas las fases que se puedan imaginar a lo largo de su vida, pero y tomó una gran decisión que ella contará más adelante y es de salvarse, de volver a ella. Es una mujer que la quiero mucho, la conozco desde hace mucho tiempo y me siento más que orgullosa de que una vez más pueda aportar al mundo con su testimonio cómo compartir contigo las risas, las lágrimas, sus procesos porque Victoria es una voz de esperanza para muchas mujeres. Y yo lo sé, que para muchas ya no puedo más, esto se quedó aquí. Y Victoria hoy con su historia va a decirte qué ha significado para ella resistir, despertar y elegir vivir. Ella vivió todas esas fases que nos provocan confusión, la culpa, la manipulación, la esperanza, ese vacío que muchas mujeres, que yo también estuve allí y por eso me encanta siempre compartir con ella, porque yo la entiendo, pero ella me entiende más, esos miedos. Pero aún así encontró ese coraje para romper todos esos ciclos y muchas veces tenemos que desprendernos de muchas cosas que ella les va a contar más adelante, porque tenemos también que utilizar el desapego en algún momento, no para hacerle daño a nuestro entorno, sino para sanar nosotros. Y si te lo sigo diciendo yo, no me vas un día a creer y dirás, pero Judy, es que habla de sanación. Yo quiero escuchar historia y por eso es que he creado este episodio aquí en este canal de YouTube. Si aún no me sigues, te invito a que me sigas, que le dé a la campanita, porque cada semana, los miércoles, tiene una historia poderosa. Y para mí es un honor presentarte a esas mujeres que, al igual que yo, tomaron un día esa decisión para cambiar sus vidas. Y espero que tú también te unas a nosotras a dar ese gran paso, porque cada historia es valiosa. Cada historia es necesaria que se escuche. Y así que no voy a hablar más. Quiero presentarles y dejarle a Victoria con nosotros. Este espacio es tuyo, Victoria. Aquí puedes hablar desde la verdad, desde el corazón, sin filtro, sin vergüenzas. Todo lo contrario, con esa voz de esperanza y tan linda que tienes, peculiar y con todo lo que Dios te ha permitido vivir. Mi querida Victoria, no te tomo más tiempo. Cuéntanos, ¿quién es Victoria y cómo comenzó su historia? Ay, gracias, mi querida Judy, por invitarme. Feliz de estar por aquí para compartir contigo y con todas las demás que estén compartiendo y escuchando acerca de las batallas del vivir diario que nos toca a nosotras las mujeres, las campeonas, las guerreras, que para llegar a crecer espiritual, físicamente y de todo, profesionalmente, debemos de pasar muchas cosas difíciles. Pero al final pienso que no puedo decir quizás que vale la pena, porque uno pasa muchas cosas tristes para uno llegar a donde uno quiere llegar, pero al final nos encontramos. Yo creo que eso es lo principal, de encontrarnos a nosotras mismas al final de todo. Así es. ¿Y cómo comenzó tu historia? ¿O quién es Victoria también? Bueno, de mí podría decir Victoria es una mujer que con este nombre, Victoria, es victoriosa. Así mismo. Salió libre de ataduras, libre de personas tóxicas, de amistades, de familiares, de tanta clase de cosas que realmente no convenían. Y decidió salirse, pero le tomó muchos años de su vida entender que ese entorno donde estaba no era saludable para ella. Le tocó decir, tú sabes que después de tantos años, no, esto hasta aquí. Yo tengo que cortar el árbol generacional de traumas, de dolor, de ansiedad, de depresión, de abuso, de tantas cosas que todo el mundo le dice por su cultura quizás es normal, está bien, no te preocupes, va a pasar. Todo lo que nosotros vemos normal, Victoria entendió que no era normal.
que ella necesitaba cambiar ella para darle a entender a su hija y a sus amistades y a su familia que nosotras teníamos que cambiar, que debíamos comenzar por nosotras mismas para que esas personas que estaban con nosotros entendieran que nosotras también teníamos vida y que no era lo que nosotros no decían que era, de cómo era vivir con el abuso, con personas tóxicas, con personas narcisistas, que eso no se conocía, tampoco se conocía lo que era un narcisista, que creo que es más frecuente en hombres que en mujeres, y los hay en mujeres también, claro. Y es más común de lo que nosotros no podemos imaginar. Pero creo que mi historia no es única. Pienso que he sido una mujer valiente y bendecida por Dios de haberme dejado salir de una guerra espiritual, física y de todas las guerras que pude haber tenido para poder hablar mi verdad de cómo lo viví y de cómo lo sigo superando día a día. Am, ¿Y cuáles fueron esas primeras señales? Porque comentaste algo muy importante y a la vez que es normal lo que escuchamos, que siempre escuchamos que hablando del matrimonio, que aguantar, hay que aguantar en el matrimonio porque ya lo elegiste tú. Eso es normal, esos son problemas de pareja, tienes que entender. am, a lo mejor eres tú, muchas veces hasta las mismas amistades eh, nos ponen en la cabecita de que no estamos entendiendo a la persona que nos está maltratando. También comentaste algo muy importante, personas de nuestro alrededor, porque muchas veces familiares, amigos, inconscientemente, porque eso es lo que ellos saben y lo que conocen, son tan tóxicos que nos reflejan, se reflejan en nosotros. ¿Cuáles fueron esos primeros signos que tú dijiste, espera, esto que yo estoy viviendo, no lo quiero más, esto es tóxico? Y como dices tú, antes no se hablaba del narcisismo, ahora sí que se habla abiertamente. Te comprabas un libro y yo creo que ni lo entendías, ¿de qué me están hablando, no? Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros signos? Bueno, yo diría que al principio uno ve todo normal, uno ve todo tan lindo, ay, me regala flores, me lleva al cine, oh Dios mío, yo estoy viviendo la vida del príncipe azul que no existe, ni el príncipe que es una rana y tú lo ves así se convierte en un príncipe hermoso que tampoco existe, que fue algo que creó no sé quién, pero que algo uno lo ve y que es perfecto, ¿me Sí. entiendes? Algo que tuve perfecto. Y cuando tú comienzas a ver cosas que son los red flags que decimos nosotros, pero uno dice, pero y comencé a ver cositas, cositas en esa relación, como por ejemplo, eh, que pagaba tarde la renta. Yo lo veía para mí que era normal. Digo yo, bueno, paga la renta tarde y no, pero, ¿verdad? Pagaba la renta tarde, era irresponsable en cosas económicas, privaba en grande delante de los demás. Era una persona muy egocéntrica, todo él. ¿Verdad? Trataba de minimizar las personas a su alrededor para engrandecerse todo el tiempo. Y yo decía, no, pero es como que me confundía mucho. Me confundía, pero yo encima de todo lo veía como que era normal que casi todos los hombres hacían cositas así. Y en mi mente era normal hasta que comencé a ver cosas que iban creciendo como una bolita de nieve que se va convirtiendo en una montaña y decir, no, pero espérate, esto no está bien. Esto no es algo como normal de lo que dentro de lo que cabe en una relación o en el amor, no creo. O falta de respeto, ya no era ni falta de respeto, ni cosa como que lo llamen normal. Serían cosas donde llevan a uno a minimizar a uno, donde uno llega a un momento que uno es invisible, ya uno no lo ven, ya la persona solamente es ella y cuando tú intentas hablar de ti, la persona lo que hace es que te opaca y tú pierdes tu personalidad y tu identidad de quién eres tú. Pero tú no te atreves ni siquiera a decirlo, a decírselo a nadie, a comentarlo, no te atreves ni siquiera a defenderte, porque tú no estás segura de lo que está pasando. Tú no sabes si eres tú que estás creando todo eso. Acabas de decir, ese sentimiento de culpa es que nos llevan a que eres tú la culpable, tú me estás haciendo comportarme de esta manera. Hay que hasta educados son, ¿no? Sí, sí. Están educaditos ellos, me encanta, me encanta. Y acabas de decir algo que es minimizarnos. Señores, y tú que me estás escuchando, si estás tomando nota de estas señales, toma nota, porque puede ser que en el momento de escucharla
como que no la ves, pero son estas. Y algo que hablabas también de la parte económica, de pagar tarde la casa, ¿cómo afecta eso en vuestra relación de no llevar el dinero, a ver si entendí bien, de una manera sabia? Pagaba tarde, si tengo el dinero, ¿por qué no lo pago puntual, no? Exacto, exacto. Siempre había una justificación. Es decir, yo no entendía decir que pasaron muchos años, esa relación duró 20 años, pero al principio yo entendía, no, seguramente él es así, va a cambiar, mira que paga tarde, que un día se le acumula la renta, que viene el dueño y le dice, ¿por qué tú no has pagado? Yo no entendía si estaba trabajando porque pagaba tarde, no tenía sentido. Comencé a sentir que yo tenía mucha carga encima, ah, de que yo trabajaba, de que yo tenía que estudiar, de que yo tenía que cuidar a la niña, de que yo tenía que cocinar, de que yo tenía que limpiar, de que cuando llegaba la renta el dinero no estaba a tiempo o no alcanzaba porque si lo que yo ganaba no era suficiente, con lo de él que debería de ser suficiente con los dos trabajando, que debería de ser suficiente, como que el dinero no se veía. Y yo tenía que estar justificando todo el tiempo, um, pagando a tiempo, sacrificándome yo teniendo extra trabajo, extra sacrificio de todo, limitándome de muchísimas cosas para poder hacer pagos para que no nos votaran, porque nos llegaron a votar muchísimas veces de los lugares donde vivíamos. Llegué a vivir con mi hija teniendo 8 meses en mi país. Me tuve que ir de Estados Unidos a Santo Domingo a vivir con ella por un tiempo, por 3 meses, porque no tenía dónde vivir. Me dio la depresión, yo decía, yo no puedo entender qué es lo que está pasando. Es una situación que uno mismo no le entiende. Es decir, pasaron tantos años y después que pasaron tantos años entender, wow, pero no, yo no puedo creer que profesionalmente lo que yo podía entender que le pasaban a otras mujeres a mí me estuviera pasando, pero yo no podía creer que a mí me estuviera pasando, porque uno no lo entiende para uno lo entiende para otro, pero uno no. Y la situación económica afecta bastante. Afecta de que te corten la luz, te corten el agua, tú tienes una niña pequeña que está pasando eh, necesidades sin necesidad. Porque si las personas están trabajando realmente, ¿por qué no se pagan las cosas a tiempo? Es bien, bien difícil. Lo económico trae mucho problema en la pareja, en una relación, yo diría. Es uno de los problemas principales cuando no hay una organización realmente como debe hacerse. Victoria, quise hablar de esta parte porque conocemos el tipo de narcisista, un ejemplo yo en mi caso y de muchas mujeres que trabajo, el narcisista espléndido. En mi relación era todo lo contrario. Yo era una mujer empresaria con muchas empresas y esto a él le hervía la sangre. Entonces, nuestra riña era todo lo contrario, que yo me quedara en casa porque él tenía. Y ahí es donde viene esa dependencia. Entonces, quiero tomar este ejemplo tuyo de que este tipo de narcisista también existe, porque opera de esa manera, ¿no? Siempre tiene, como se dice, gestión cero en lo que es la parte financiera y en la parte de las responsabilidades. Nunca asumen sus responsabilidades. Si algo sale mal, es por ello, pero si sale bien es por ello, pero si sale mal es por mujeres que como tú, que creo que se están identificando, entonces son mujeres salvadoras, son mujeres que se convierten en salvadoras. Bueno, vino el señor de que de la casa tenemos que pagar, pues mira, me voy a buscar un trabajito extra y están salvando siempre a esta persona. Cuando ellos se dan cuenta de que tú eres su salvadora, ya se engrandecen, allí se engrandecen porque ya se cree en la película. Inconscientemente, su conducta ya se convierte en permanente. Al principio es testeando. ¿Qué va a hacer ella? ¿Esta es la mujer que me conviene? Y se convierten más bien que narcisistas, sino en maltratadores, porque dicen una cosa, hacen otra. Prometen compromiso que después al día siguiente no recuerdan. Sus actos no lo sostienen con discurso, sino con maltratos. Y no sé, Victoria, si te vas identificando, es siempre una reacción emocional
un victimismo estratégico, porque ellos sí ahí hablan. Hay un tipo de narcisista que no te deja ni hablar, te opaca y te va manipulando porque él es espléndido, todo lo contrario a este tipo de hombres que cuando ven que ya su presa, y perdonen chicas que me escuchan, que yo les llame así, porque somos presas para ellos, somos como un animalito, uy, ya la agarré, esta va a solventar todo lo de la casa, ella va a ser la responsable, pero aún así yo la voy a minimizar, porque aquí el que mando soy yo. ¿Por qué toman ellos este rol? Porque ya tú te convertiste en su salvadora. Ya tú Sí. transformas todos los momentos para evitar problemas, para evitar que no echen de la casa. Mira, prefiero sacrificarme un día más y un día más se convierte en algo cotidiano para ti, mujer, que estás pasando por ello y una cosita pequeñita se convierte que tú ya hasta los viajes los pagas. ¿Qué me dices de eso, corazón? Bueno, puedo verme en eso también que estás diciendo. Yo recuerdo una vez que, hablando de cuando ellos opacan a uno también, que siempre le gustaba invitar personas a la casa, le fascinaba invitar a las personas a la casa para que vieran cómo uno vivía, cómo uno comía, no se preocupen que yo pago, muy espléndido todo, para todo el mundo, gastaba dinero. Perfecto, la gente nos miraba como el matrimonio perfecto. Qué matrimonio más lindo, qué familia más hermosa, pero la gente nunca se imaginó lo que había ahí, porque Victoria nunca hablaba nada. Yo mis cosas me las tomaba para mí. Mis cosas personales yo no las hablaba con nadie. Pero la gente comenzaba a notar que yo llegaba, por ejemplo, del trabajo tarde y él siempre estaba sentado afuera con los amigos, bebiendo una cerveza y decían, wow, esta mujer siempre está trabajando, llega tarde y él está, tú sabes, bebiendo cerveza. Y recuerdo que un día lo invita a uno de ellos a un barbecue, a un grupo de parejas. Y me pregunta uno de ellos que en qué yo trabajo. Inmediatamente él me interrumpe. Ella lo que trabaja es cuidando niños. Y me quedo yo así, me quedo en el aire. Y lo miro y digo yo, yo trabajo cuidando niños. Me pasó esa situación un par de veces. Él nunca dejaba que yo hablara. Él, eh, era profesional en lo suyo, yo era profesional en lo mío, pero lo mío quedaba por debajo siempre. Entonces, en una ocasión, yo dije, no, este día yo tengo que hablar. Y me preparé. Digo yo, él va a hacer lo mismo. Me va a poner por debajo. Ella trabaja con niños. Y ese día me preguntan a alguien del grupo, ¿y en qué tú trabajas? Él dice, ella trabaja cuidando niños. Yo le dije, perdonen, yo no trabajo cuidando niños. Cuidar niños para mí no es algo, ¿cómo le digo? No es algo malo, no es algo que me dé vergüenza. Yo trabajé cuidando niños en un día, claro que sí, pero yo soy profesional también. Yo fui a la universidad, yo tengo 4 años de universidad. Yo he trabajado como trabajadora social, he trabajado como facilitadora de grupos, trabajo ahora mismo en una escuela privada de niños especiales y tengo mucha experiencia también con terapistas y psicólogos. Él se quedó que el semblante le cambió por completo, se quedó mudo, no supo qué decir, porque la gente se sorprendieron realmente y se quedó así como para atrás y lo que hizo fue buscarle un trago a ellos para cambiar la conversación. Yo sentí tanto alivio, no por mi ego, porque nosotras no necesitamos decir quiénes somos nosotras. Pero cuando nos están humillando, cuando nos están opacando, nosotros necesitamos levantarnos y decir quiénes somos, no con el ego, sino con amor, con respeto. Y eso fue lo que yo hice. Yo no hablé desde mi ego, yo hablé de mi respeto de mujer, desde mi dignidad, quién era yo. Y esas fueron una de las cositas también que me fueron llevando a entender quién era él, que él era una persona narcisista, donde solamente él podía hablar de él, de su ego, de que él me lo daba todo y la gente realmente lo veía así. Solamente yo miraba a las personas, no me atrevía ni siquiera a decirle lo que yo sentía, porque realmente él era tan espléndido que la gente no me iba a creer. ¿Para qué comentarle cosas si no me iban a creer? Que estás hablando de un tipo de narcisismo que poco se habla de él. Y ahí ese día, me imagino que lo acabas de decir, él se marcha, él se marcha. Y si alguien le hubiese dicho algo de que, ay, porque tú decías solamente de niño, para ellos son unas cosas pequeñas, porque tienen siempre argumentos. Estas personas prefieren evadir, pero si alguien le hubiese preguntado algo, ay, hasta le dicen a las personas, son tan atrevidos, ay, pero yo pensé que tú lo sabías, por eso es que siempre digo eso. Eso es algo pequeño, porque Sí. ellos quieren vivir fuera.
de percibir la realidad, son personas muy frías y no registran el impacto que sus decisiones, sus acciones generan en otras personas. Hay ausencia total de empatía, tanto con ellos mismos como con los demás. No sienten, no procesan, no se corrigen. Estas personas tienen incapacidad emocional clara y dura. Y el otro día una persona estábamos hablando, una chica que quiere trabajar conmigo desde hace 5 años, y me decía, yo tengo que hablar contigo, no sabes qué yo logré. Digo yo, ¿qué lograste? Cambiar a este hombre narcisista. Yo, ¿cómo? No, pues te tengo que invitar al podcast. Me tienes que decir cómo lo lograste. Al final, señores, es triste. Hace 5 años que quiere salir, ahora es que menos va a salir, porque ya ella cree que él está haciendo las cosas que ella quiere que haga, y voy a hacer un podcast con ella. Es en alemán, pero buscaré a alguien que me traduzca para poder hacerlo bien, porque al final me dijo, ay, Judy, gracias. Y estábamos tomando algo online. Entonces, tenemos, señores, que identificar y hacer esa lista de lo que estás escuchando aquí, porque hoy hablamos de un narcisismo muy diferente al que vengo hablando desde hace muchos años. Este es ya una persona que mienten con respecto a los pagos, las fechas, a los acuerdos, a los compromisos, distorsionan datos para evitar la revisión de sus cuentas y buscan a una salvadora, a una mujer que me salve, a una mujer guerrera, victoriosa como es Victoria, valiente que dice, mira, ya esto es mi pareja, tenemos una hija, voy a cargar. Ese tema ahí de la hija, con honestidad, ¿cómo lo llevaste? ¿Quedaste allí por tu hija, por mantener esa familia? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo la Sí, yo manejaste? pienso que es la parte más difícil porque nosotros como madres, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, siempre decimos, no, tenemos que hacer esto por ellos, por ellos, por ellos, pero realmente, am, si nosotros no hacemos las cosas por nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Es decir, yo no juzgo ninguna madre que se quede muchos años por sus hijos, no, he aprendido a no juzgar, no criticar, no señalar. Esto ha sido para mí algo muy grande. Yo desde que mi hija estaba pequeña diría, comencé, yo lo quiero dejar, yo lo quiero dejar, yo lo quiero dejar, yo lo quiero dejar. Y una vez le comenté a mi hija, mami, ¿qué tal si yo dejo a tu papá? Y se puso a llorar. No, mami, no, no, no. Y recuerdo, le dio ataque, tenía ataque, que no, que no y que no. Y yo me eché para atrás. Yo dije, no, yo prefiero sufrir antes que ella sufra, pero mentira. De la misma manera que uno sufre, sufren ellos. Aunque ellos no lo vean, ellos sienten toda esa energía de todo lo que uno está pasando, ellos también sufren. Hubo una ocasión que él se fue de viaje. Recuerdo que ella tenía 12 años y me dijo, mami, ¿tú te has dado cuenta de algo? Que la casa se siente tan feliz sin papi en la casa. Pues podíamos cantar, podíamos jugar, y no era que no hacíamos nada de eso cuando él estaba, pero todo era como más limitado, porque con él la energía era tan pesada, todo era una pelea, todo era una discordia, pero cuando uno estaba uno sentía como una libertad tan increíble, y llegar a decirme inclusive en una ocasión ella misma, estábamos viendo una película de unos padres que se estaban divorciando y me dijo, wow, qué tristeza que muchas veces los hijos tienen que pasar situaciones así por los padres. Ella me comentó, me dijo, mami, si yo me fuera de la casa, tú dejarás a papi. Yo le dije, tú no tendrías que irte de la casa para yo dejar a tu papá. ¿Me entiendes? Fueron muchas situaciones difíciles, pero realmente sí, como madre, usualmente nosotros pensamos mucho en los hijos más que en nosotros, pero para nosotros podemos salir, tenemos también que pensar en nosotros. Recuerdo una vez uno de mis terapistas, porque yo pasé por muchos terapistas, no se crean, yo pasé por muchos terapistas por muchos años para poder dejar la relación. Nunca lo logré porque no era el tiempo. No mi tiempo, sino el tiempo quizás de Dios, de yo aprender que yo tenía que salir de ahí. Y recuerdo que él me dijo, el terapista me dijo, si tú estás en un avión y el avión se tiene que caer, se va a caer, ¿a quién tú vas a salvar primero, a ti o a tu hija? Y yo le dije a mi hija, me dijo, bueno, si salvas a tu hija, ellas se van a morir las dos. Y yo me quedé en shock. Me dijo, claro, para tú salvarla a ella tienes que salvarte tú primero. Porque cuando tú te pongas la máscara de oxígeno, tú estás preparada para salvarla a ella. Pero si le pones la máscara de oxígeno a ella, se muere ella y te mueres tú también. Y me quedé en shock. Y eso fue una lección grande, pero no suficiente. No suficiente.
para haber tomado la decisión de haberlo dejado en ese momento. Has tocado una tecla y esto de los aviones lo venimos escuchando desde que nos montamos la primera vez en los aviones. Esto es algo que lo dicen las azafatas a diario. Yo que viajo muchísimo, escucho esto desde el 90 que subía un avión en rumbo a Japón. Y ese sufrimiento de los hijos es una dinámica que ellos sufren más de lo que pensamos. Creamos en ellos inseguridades afectivas permanentes. Los niños crecen sin una base estable. Y el narcisismo, y no solo que lo digo yo, sino a nivel científico está comprobado, comienza desde casa. El narcisista es impredecible. Hoy es cariñoso, mañana es ausente. Resultado que va creando en casa son ansiedades, alerta constante y dificultad para confiar. Que en tu caso, como dices tú, mismo del labio de la niña, tú jamás te ibas a imaginar que ella diría, qué feliz estamos, que papi no está aquí, mira cómo gozamos. Y son señales que tenemos que poner mucha atención porque en el caos que estamos viviendo los adultos, normalizamos. Mamá que asume toda la responsabilidad, el niño que va a aprender a ajustar su conducta para sobrevivir. Porque mamá lo está haciendo muy bien. Mamá lo que quiere es que no haya conflicto. Mamá ya calla, paga, pero está minimizando también necesidades, evitando conflicto. Entonces, los niños que van aprendiendo también a no hablar y hay un conflicto emocional mal desarrollado en el niño que en un futuro se va a ver reflejado. El niño muchas veces hasta termina gestionando al adulto, calmando, justificando, porque se ve, asume dos roles, mamá y papá. Tengo que cuidar de ellos inconscientemente. Y allí muchos niños pierden esa infancia y tienen que madurar forzadamente. ¿Te identificas ahí un poco con esto que acabo de decir, Victoria? Sí, hubo un tiempo de que pasó tanta situación en lo económico que yo recuerdo, yo estaba en la universidad, mi hija tenía 4 años, am, eh, tuve que trabajar porque él no encontraba trabajo, yo me levantaba temprano, él tenía que llevar a la niña a la escuela, yo tenía que irme a la universidad, de la universidad yo tenía que hacer el internado de la universidad para luego irme a trabajar y llegar de noche a la casa, yo casi no veía a la niña y yo sufría mucho. Y llegó una situación tan grande que yo todo el amor que yo sentía por mi hija, yo lo quería pagar comprándole juguetes, comprándole ropa, porque yo me sentía que yo no estaba nunca con ella. Él estaba más con ella porque yo tenía que hacer el rol de todo. Yo tenía que pagar la renta, pagarlo todo. Yo me sentía que estaba desgastada, pero estaba sufriendo, estaba llorando por dentro. Sentía que no estaba disfrutando de ella, estaba cansada. Pero dentro de todo eso, eh, puedo decir, gracias a Dios, ella siempre fue una niña de que hablábamos de las emociones. Yo le enseñé desde pequeña, tuve una madre con mucha, que me dio mucha fundación en el aspecto de hablar. Conmigo ella aprendía mucho, mami, cómo te sientes, cómo te la escuela, te sientes triste, te sientes alegre, dime, háblame. Yo aprendí a conocerla, a que ella se expresara conmigo de cómo ella se sentía, y eso para mí era muy importante. Am, También eh, la ayudó a ella en la escuela. Todo eso nunca la dejó caerse en la escuela de tener malos grados, nada por el estilo, pero sí eh, pienso de que hubo una ocasión que le hicieron bullying en la escuela, yo no lo entendía, que él no le tomaba muy en serio lo del bullying, el bullying es algo muy serio para los niños. Pasaron muchas cositas con ella que le entristecieron y ella se volvió como más, como un caracol cuando se cierra, una flor cuando se cierra. Tú sabes que no se cuida de hablar. Para ella hablarle, por ejemplo, yo soy su mamá, no la conozco 100% porque uno nunca conoce a los hijos 100%, pero tengo que hacerle muchas preguntas siendo ella una teenager para saber cómo ella está. Pienso que todo eso tiene mucho que ver con todo lo que pasamos igualmente, aunque yo quise haber tapado todo eso, no se pudo, porque siempre queremos tapar todo, evitar todo, pero no se puede porque ellos están ahí. Aunque ellos no escuchen, aunque ellos no vean, ellos sienten todo y ven todo.
Los niños perciben, es como los animalitos que tenemos en casa, señores. Perciben todo cuando tú estás triste, cuando hay confusión. Y los adultos pensamos que, es un niño, es un bebé, es un tonto. No, los niños, ellos crecen con mensajes contradictorios. Y lo único que se refleja en ellos, algo muy importante que has dicho, que hacen lo mismo que está haciendo el que está sufriendo más. Callo para no molestar. Y esto va creando baja autoestima, dudas permanentes, dificultad para tomar decisiones. Qué bueno que en tu niña en la escuela no le afectó, pero también tenía una madre que a pesar de que estaba muy ocupada, se tomaba el tiempo para hablar. Y muchas veces como madres, y ya no es como madre, baja un poco el rol de mamá y siéntate con tu niña a hablarle. Y no de los problemas que están pasando en casa, sino crearle confianza, que por lo menos te diga las cosas. Si tienes que preguntarle y eso se convierte en una pregunta y una respuesta, o un sí o un no, por lo menos que sienta que está ahí. Porque es muy peligroso, señores, cuando estamos dentro de esas relaciones, pensamos quedarnos para mantener esa familia y que por fuera se ve esa familia maravillosa, ¿no? Pero los niños le afectan mucho, esto es muy peligroso. Un adulto ya estamos mal porque estamos viviendo el conflicto y queremos quedarnos allí. Pero entonces los niños aprenden a fallar desde esas amenazas que van sintiendo en casa, que no la entienden porque tienen cierta edad y no entienden qué es lo que está pasando ahí. Y también pueden tener de mayor un perfeccionismo tóxico, un bloqueo crónico también para tomar decisiones. Todo lo que tú estás haciendo, que ahora piensa tú que me estás escuchando, que lo estás haciendo por bien de tus hijos o de tu hijita, que tienes una, para que no esté sola, para que tenga papá, para que se mantenga, ya después, luego ya veremos cuando vaya creciendo qué hacemos. Está siendo leal al rol y no está siendo leal a esa figura de madre, que también hay hombres que se ven en esa situación adulta, que no es que te quiero proteger, hijo, yo te quiero. El rol nuestro es de darle amor, de enseñarle el respeto, seguridad, que tengan una autoestima alta y no generar culpa, porque muchas veces en momentos nosotros cuando estamos con una rabia, ay, por ti me quedé con tu padre, salen esas palabras y esto también crea un estrés emocional en los hijos, una sensación de, wow, yo también tuve culpa porque mi mami no se fue por mí. Entonces tenemos que aprender a identificar lo que nos está pasando, a ser consciente de que eso no es normal, que el amor no tiene por qué doler. Vivir en pareja no es fácil. Vivir en pareja tenemos nuestro sí y nuestros no, pero cuando fundamentamos nuestra relación en la confianza, el respeto, la flexibilidad, la empatía y la responsabilidad que es de ambos, créanme, que ese amor que ven por ahí, que es perfecto, no. Yo vivo una relación hermosa, perfectamente imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque reconozco mis debilidades, él reconoce la de él y la trabajamos, pero a diario. A diario tenemos que trabajar esto, pero sin ofendernos, con el respeto, y eso sí se puede, porque como terapeuta de parejas también se han visto casos victoriosos, que los dos dicen sí, queremos un cambio, pero tienen que querer los dos, que muchas veces es el fallo de nosotras las mujeres, que lo obligamos a ir a una terapia y estos hombres no quieren cambiar. El narcisista no quiere cambiar. Y para cambiar tiene que salir de él y muchas veces utilizan eso, sí, vamos a ir a las terapias, van a una o dos y después buscan un defecto. Si me estás escuchando y te suena eso de que vamos a hacer terapia y luego le busco un defecto, escríbemelo aquí en los comentarios. Escríbeme en los comentarios si estás pasando esta situación, cómo te está ayudando al escuchar esta historia de Victoria, que se está abriendo su corazón y diciéndolo con lujo de detalle. Tengo que, antes de continuar, darte las gracias porque la verdad que estamos aprendiendo y me has dado luz para hablar de un tema que casi nunca sé que está, pero no lo hablaba porque no había escuchado este testimonio. Y ahora, ¿qué has aprendido de todo esto que te pasó y que tú dices, bueno, ya hasta aquí llegué, quiero un cambio en mi vida, voy a dar ese paso? Bueno, ya cuando yo di el paso para llegar a la victoria,
fue el paso más difícil y duro que yo no me imaginé nunca en mi vida que yo lo iba a dar. Y fue cuando me tocó la depresión. So, cuando me tocó esa parte, yo no sabía que estaba deprimida, estaba pasando por el mejor momento profesionalmente hablando, donde tenía un trabajo buenísimo, muchísimo beneficio y todo, y yo no estaba dando, estaba, en el trabajo me estaban dando training, y los training que yo tenía no estaba asimilándolo. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué me está pasando? No puede ser, no puede. Es como que llegó un momento que yo dudé de mí misma, de que yo no era capaz de llegar donde estaba, donde yo quería llegar profesionalmente. Recuerdo que fui al médico porque me sentía con mucha ansiedad, mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y cuando llegué llorando, llora, y me decía la doctora, pero ¿qué es lo que te pasa? No, que mi trabajo. Me dijo, no, esto no tiene nada que ver con el trabajo. Aquí hay algo más. Yo decía que no, era llora. Yo misma no entendía el por qué. Ese día me dejó la doctora, recuerdo, me dejó como por 3 horas en el hospital y mandó a buscar a la trabajadora social. Y en ese momento me dijo, no, tú tienes depresión. Depresión no simplemente es cuando la persona quiere quitarse la vida, quieren matarse. No, hay depresiones donde tú no sabes quién eres tú, donde tú te pierdes. Tú crees en Dios, pero tú no ves ni pierdes hasta la fe en el Señor la pierdes, aunque creas en Dios. Es algo que se siente, es algo tan extraño que yo nunca me imaginé. Cuando a mí me dijeron amistades cristianas que la depresión no era de Dios, yo dije, no, pero eso está feo que lo digan. Yo toqué fondo. Y a la verdad que sí entendí que la depresión no era de Dios porque yo estaba ausente, es decir, yo estaba como un zombie andante que no sentía mi cuerpo. Yo caminaba pero no sentía nada. Y yo nada más lloraba. Tuve que dejar el trabajo, tuve que renunciar a mi trabajo, teniendo necesidad de pagar la renta y pagarlo todo y decirle a ese caballero que iba a renunciar. Y él decirme, tú no puedes hacer eso. Yo le dije, claro que tengo que hacerlo, yo tengo depresión. Tú no puedes hacernos eso a nosotros, quedarte sin trabajo, porque ¿qué va a pasar? Yo le dije, bueno, pase lo que pase. Yo tuve que dejar el trabajo. Yo tuve que ir a una terapista nuevamente. Yo tuve que ir hasta donde una psiquiatra y tomar medicamentos que en mi vida nunca lo había tomado. Nunca. Porque estaba volviéndome loca, pero todavía no entendía que él era la razón. Hasta que por fin, cuando la terapista comenzó a hablarme y llegamos a tocar diferentes temas, mi mente se expandió. Y entonces fue que descubrí por dentro, hablando con diferentes técnicas, con la terapista y con la psiquiatra, dónde era que yo estaba envuelta. Y déjeme decirle, fue algo bien tenebroso, porque el narcisismo no es como la gente piensa, que dicen, oh, son bipolares. No, señores, esto no tiene nada que ver con bipolaridad. Son personas que tienen diferentes tipos de stages, como capas, son diferentes tipos de caras. La cara que ponen contigo cuando están contigo en tu casa, la cara que le ponen al vecino cuando están con el vecino, la cara que le ponen a sus hijos cuando están con... Son personas de diferentes tipos con un solo cuerpo. Y va a llegar un momento que esas personas tú las vas a visualizar, la vas a ver y no son ellos. Tú vas a ver la maldad que hay dentro de ellos, que es algo que hay dentro de ellos, lamentablemente, que yo creo que ni ellos saben que lo tienen. Y es algo sumamente escalofriante, porque yo pasé momentos tan difíciles, momentos de que esa persona aparte de abusarme emocionalmente, me me amenazaba por asunto de un dinero mío, que ese dinero era para los dos, y fue una amenaza de que yo lo llegué a ver hasta que me iba a matar y todo. Y no era físicamente que se veía, sino espiritualmente. Y la terapista me dijo, sí, eso tú pudiste haberlo dicho y es su intención. Eso fue algo bien, bien horrible lo que pasa dentro de un narcisista, en la relación con un narcisista. Son personalidades y, y, y esas personalidades, ahora que has tocado este tema, lo, lo quiero detallar un poquito, porque así a ti, oyente, que estás ahí atento, el narcisista grandioso es muy exhibicionista emocional y necesita permanentemente esta admiración. Siempre están hablando de esos discursos inflados, ¿sabes? Esa autoridad, esa superioridad que sienten, pero ahí es donde va el riesgo y lo que nos va manchando a cada una de las personas que nos vemos involucradas. Tú estás escuchando a dos mujeres que han vivido y que han dado el gran paso. Y es
la manipulación por intimidación. Te desvalorizan, que lo comentábamos antes. Y luego está el vulnerable, porque se disfrazan. Se disfrazan en este caso cuando tú lo pillas, como le pasó a Victoria, que ella pilla, bueno, no está pagando los gastos de casa puntualmente, pues venga, que lo hago yo. Ya son entonces, ya se van mostrando que ellos son las víctimas. Disfrazan todos sus comportamientos en víctima, se ponen sensibles a las críticas. Ellos no quieren que tú le hables de eso porque tú lo pagas, porque no lo pagaste. No, no. Ese tema se queda en el aire. Hasta llegan a llorar, te piden perdón, pero nunca cambian. Nunca cambia. Y llega un momento en la relación, porque a mí me pasó lo mismo que a ti, que yo caí en una depresión e intenté quitarme la vida 2 veces, porque yo en mi mente lo que me pasaba era: mi hija va a ser más feliz así y él va a poder tener la mujer de sus sueños. Porque ya llega un momento en la relación que tú no sabes cuál depende emocionalmente y afectivamente. Y hay un chantaje de ambas partes, que por eso es que llegas a ese momento, y te entiendo como tú no te puedes imaginar, porque yo andaba en la calle así mismo, un zombie. Yo no sé cómo era que yo llegaba a los sitios, porque mi mente estaba en todos lados, menos hacia donde yo iba a ir. Y salía porque tenía que salir. Y señores, es algo muy, muy difícil de entenderlo uno mismo, porque vivimos muy rápido, tenemos nuestro trabajo, y yo no puedo creer que yo estoy depresiva. Porque como hablabas tú, la religión dice que la depresión no es de Dios, somos hijos de Dios, y son cosas que pasan porque tanto cúmulo, tanto te van dañando, es un día a día. Y en tu caso, 20 años comentabas, ¿no? Que estuviste ahí en esa Sí, relación. sí, 20 años. 20 años, imagínate todo el cúmulo, señores, de emociones que hay ahí, irreconocibles, porque voy muy rápido por la vida. Soy la salvadora, la mujer. Le he puesto a Victoria así, la mujer salvadora, porque quería salvar, no al marido. No es que estamos salvándola a él, lo que queremos es salvar el nombre en frente de las personas que están tocando la puerta para que le paguen. Entonces te convierte en una salvadora. ¿Y quién te está salvando a ti? Si esa persona que tú le estás ayudando, que tú le estás como pareja compartiendo, porque me parece muy normal que compartamos los gastos y todo esto, en vez de agradecerte, de tener un poquito de cariño, un gesto, porque no es de un viaje para Hawái ni nada de esto, un gesto pequeñito, todo lo contrario, se vuelven difíciles, dificilísimo de hablar con ellos, porque ya hasta te echan la culpa porque no estás en casa. Entonces tenemos que identificar con quién estamos. Y después está el maligno, el que tiene una crueldad emocional y la combina con una manipulación fría que es difícil para tú entenderla. Pueden llegar a ser agresivos, pero también bajan un poquito. Y ahí es donde va creando en ti esa mecánica que ya tú no entiendes de la vida, porque el maligno, el narcisista maligno, es controlador y vengativo. Es muy vengativo. Y son traumas del pasado. Pero chica, te digo una cosa que lo he escuchado mucho. Ah, es que tiene trauma de la niñez. No le tengas pena. Sal de ahí. Sal de ahí, porque sí se puede. Cuéntame ya este momento cuando dices: salgo de aquí, voy a salir, porque nos quedamos de que estuviste tomando medicación. Ahí, ya, ¿cuál Sí. fue ese clic? Es que hay un clic que pasa en ese momento que tú dices: ya, hasta aquí llegué. Bueno, cuando yo di hasta aquí llegué, ya yo había decidido ya dejarlo. Yo me decidí con temor, miedo, amenazas y todo. Yo le dije, usted y yo no somos nada. Usted y yo no somos nada. Yo decido que nos vamos a separar. Estamos aquí viviendo juntos, pero cada quien separado por su sitio y yo voy a entregar esta casa. Eso sí que hubo guerra y hubo de todo. Nos fuimos jalándonos los pelos por la cabeza porque ya sabes, una persona, antes que se me olvide que yo tenía que escribir todo, se lo doy de sugerencia a todas esas mujeres que han pasado y están pasando con cosas con hombres narcisistas. Tomen nota de toda la cosa que les suceden porque ellos le van a hacer creer a ustedes que lo que ustedes están viviendo es una locura, que todo lo que ustedes están viviendo es una mentira. Yo comencé a notar todas las cosas que vivía porque ya, por ejemplo, yo salía con él y con la niña y yo le decía, por ejemplo, esta casa es azul, por decir algo, y él decía, esa casa no es azul, esa casa es verde. Y yo me creía de verdad que la casa era verde. Cuando yo volvía de nuevo a ese lugar, que yo veía que la casa no era verde, sino azul, yo decía, pero ven acá, esta persona está jugando con mi cerebro.
comencé a entender muchas cosas, comencé a hablar con mi hija para que entendiera que a pesar de que ellos manipulan los hijos, también comenzó a manipular mi hija. So, yo me armé de valor, entregué el apartamento donde estábamos, tuve que bajar mi dignidad porque al final del día él me dejó sola con todo, porque ellos son así, son cobardes. Me dejó enfrente del dueño del apartamento, de todo. Mi dignidad la tuve que dejar en el piso, diciéndole al dueño del apartamento que yo tenía que entregarle el apartamento porque estaba separándome del esposo, que era un abusador. Algo que nadie sabía, tuve que decirlo para yo poder salvarme en el aspecto de que donde yo vivía en ese estado, me podían o llevar presa o llevarme a la corte, cosas así. Entonces ahí el hombre podía, el dueño entendió muchas cosas que estaban sucediendo, porque en el list del apartamento solo estaba mi nombre. Yo decidí que me pusieran solamente a mí, no a él, no al papá de mi hija. Entonces él entendió, él dijo, con razón, estaban pasando tantas cosas, me pidió perdón, me ayudó muchísimo. Al final del día, cuando también hablé con la psiquiatra, me ayudó para salir de ahí, también la terapista tomando acciones de las cosas que yo iba a hacer. Me preguntaban que cómo yo me sentía, yo le decía que yo me sentía que yo estuve en una cárcel y pronto yo iba a salir y yo iba a ser libre. Y me recuerdo como ahora que yo me sentía nerviosa, pero me sentía feliz de que por fin yo iba a tener libertad. Realmente estaba atrapada. Fue algo bien, bien, bien difícil, porque al final del día, cuando yo sentí que yo estaba libre, que ya yo me iba, que me iba con mi hija y todo, que mi hija sabía que nos íbamos las dos, que íbamos a dejar a su papá, eh, ella estaba muy feliz, pero yo decidí que no nos íbamos a quedar en el mismo estado que vivíamos en Estados Unidos, sino nos íbamos a mudar a otro lugar. So decidí sacarla de la escuela. Ella estaba de acuerdo y todo, pero cuando ella supo que nos íbamos a mudar a otro estado, que yo iba a cambiar de escuela, ella decidió quedarse y yo decidí de todas maneras irme. Eso fue lo más difícil para mí, fue lo más difícil, pero al final del día fue lo mejor. Permíteme decirte algo que te aplaudo. Te aplaudo porque qué valentía era lo que decía antes, que a veces tenemos que aplicar la ley del desapego. Tenemos que aplicarla, señores. Y puesto, siempre te he admirado, ahora más Victoria, un plus más, no de admiración, sino de que demuestras que eres una mujer muy valiente. Y hoy que estás fuera construyendo tu nueva vida, que tuviste que dar ese gran paso de dejar el rol de madre un poquito aparcado, ¿qué te dices a ti misma? Bueno, tengo mis días que suben y bajan. Pienso que como ser humano es normal, pero me di cuenta que como en una de tus charlas tú dijiste eso, que sí debemos de tocar fondo, sí, para poder aprender tenemos que tocar fondo, pero aprendí que crecí, aprendí a quererme, aprendí algo maravilloso y fue a cerrar puertas de personas que no debieron de haber estado en mi vida por tantos años, amistades tóxicas que yo no sabía cómo quitármela y decirle no le hablo más, cerré puertas, pasaron tantas cosas que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amistades de años que yo consideraba como familiares, tuve que dejarle de hablar, cerrarle las puertas por todas las redes sociales. Ni siquiera decirle por qué cerraba en mi capítulo con ellos, porque señores, también debemos de aprender que hay relaciones que son como las estaciones del año, que terminan, pero nosotros queremos seguir atado a todo eso, y no le quiero llamar basura porque no es basura, es tiempo que esas personas fueron buenos para nosotros, pero ya en este tiempo no es bueno para nosotros, no es ni siquiera saludable. Aprendí que lo que no es vitamina para mi vida no puede estar conmigo. No que mi hija no es vitamina, mi hija es vitamina, pero mi hija va a tener que aprender por sí sola que ella necesita estar con su mamá. Y he pasado muchas cosas. Yo tenemos un año separadas. He luchado, he luchado. El Señor me ha dado mucha, mucha fortaleza para demostrarme de que yo puedo. Hablo con ella 2 y 3 veces al día. Al principio la relación era bien difícil porque esta persona narcisista le decía a ella, yo no sé por qué ella nos dejó, y yo tuve que decirle a ella, recuerda, cuando él te diga, nos dejó, no fue nos dejó, tú debes decirle,
que tú te quedaste con dolor en mi corazón. Yo le tenía que decir eso a ella porque yo me creí que yo la había abandonado. En mi mente yo la había abandonado porque eso era lo que él decía. Yo tuve que decirle a ella, recuerda, yo no te abandoné. Tú decidiste quedarte por tu papá, por la escuela, por un enamorado, por lo que sea, pero tú te quedaste. A él yo no lo dejé. Yo me divorcié de él porque él era un abusador. Yo necesito que cuando ustedes salgan y él te diga que yo los abandoné, tú seas muy explícita con él. Hoy en día ella y yo tenemos muy buena relación y me ha confesado que me alegro tanto, tanto, tanto. Me dijo hace como 2 semanas, mami, yo siento mucho, yo no sé en qué yo estaba pensando en el momento que yo decidí quedarme con él y no decidirme contigo, pero ella reconoció que ella tenía el miedo al cambio. Yo entendí, me perdoné y la perdoné porque yo entendí que ella no se quedó por él. Y se lo digo a boca llenas a él cuando me toca hablar con él, porque tengo que tener una relación con él mientras esté con mi hija. Porque en el momento que yo esté con mi hija, esas puertas se cierran. Pero como está con mi hija, claro, tengo la decencia y el respeto de hablarle necesariamente por ella. Y le digo a ella, le digo, mira, se me fue hasta de la mente lo que estaba diciendo, Dios mío, me vinieron tantos pensamientos a la mente con Ujú. esto de mi hija, Dios me la proteja, que me confesó eso, que su intención no fue nunca quedarse y que ella no se quedó por su papá. Es decir, vamos a reencontrarnos muy pronto para su graduación de la escuela, ella va para la universidad, tenemos planes y que sea lo que Dios quiera, pero tenemos una unión mejor que nunca. Volvemos a esa ley del desapego y ahí la aplicaste tú y la aplicó tu hija. Y salir de una relación con un narcisista y teniendo un hijo es un acto emocional, señores, muy grande. Y quiero dejarles algo claro de esta ley maravillosa que debemos de aplicarle. Y esto no es espiritual, es una de las herramientas del proceso de inteligencia emocional, para mí, la más avanzada. Porque el narcisista no se sostiene por amor, se sostiene por dependencia emocional. Y lo que nos pone a nosotras diariamente es la culpa, y de la culpa pasa la esperanza, del miedo pasamos a una ilusión de cambio, porque ellos siempre están cambiando, pero nunca lo vemos. Entonces, cuando te conviertes en su salvadora, que fue lo que pasó, y pasa con muchísimas mujeres, ay, el desapego para ti significa como que, oh, ay, estoy dejando. Qué valentía la, la tuya, Victoria, y espero que muchas mujeres lo hagan, decir, bueno, pues esta es ahora mi momento. Si quieres me acompaña, hijo, hija, y, y me voy. Y si deciden quedarse, que tengan claro que el desapego no es dejar de querer, es decidir volver a ti. Es una declaración interna que a nivel interno, y tienes que trabajarlo mucho, y lo dijo antes Victoria, que ella ha tenido que trabajar mucho, mi bienestar pesa más que todo este infierno, caos que estoy viviendo. Desapego es gestionar, no de la frialdad, sino de ese vínculo contigo misma, que tú vuelves a tomar el control de tus recursos emocionales. Tú sabes ya que tus decisiones son firmes, tú sabes de que ya llegó la hora de no seguir alimentando al narcisista, porque cada discusión, cada explicación, cada defensa va siempre en contra tuya. Cada vez que tú le das la esperanza, es en contra tuya. Es algo que ya no es vitamina, me encantó esa palabra que dijiste antes, ya no es vitamina para mí. Entonces es ahí donde voy a aplicar esto. Me voy, te dejo. ¿Por qué? Porque ya no quiero reaccionar más, ya yo no quiero justificar más, ya yo no quiero competir. Yo quiero tener otra vez el poder de decidir por mí misma sin dejarme manipular. Porque, señores, esto te drena. 20 años de nada. Pero miren aquí cómo la mente sale de la tiniebla y empieza a ver patrones que no podías ver antes porque estabas en el caos, comienza a ver cosas hermosas y ya no a actuar desde el miedo, sino desde la claridad, de ese desapego, no solamente esa persona narcisista, sino de todas esas emociones que te han ido marcando y te han ido drenando. ¿Y qué logras con esto? Recuperar tu libertad y ese poder de decisión. Mi querida Victoria, ¿qué más?
podría ahora agregar tú en este momento de tu vida que ya nos contaste, tu hija, mira qué hermoso que ya tienen está todo claro, que ella también se sinceró contigo? ¿En qué momento está Victoria ahora? Pienso que Victoria está viviendo el momento de su vida que siempre las personas de mi edad. Yo decía cuando estaba jovencita, ay, porque la gente dice que está viviendo a los 50, a los 60, a los 70, no entiendo, claro. Cuando uno está joven, uno está viviendo tan deprisa que uno no disfruta. Es como comerse un dulce cuando uno está chiquito. Quiero este dulce y se lo come rápido. Ujú. No lo saborea, no sabe si es dulce, si es amargo, el sabor, el color, no sabe nada. Ahora mismo nosotros tenemos que disfrutar todo y no es porque se nos está acabando el tiempo. No es eso. Es que tú valoras cada segundo. Yo valoro el cambio de clima, la brisa que entra, que estoy en otro país, no estoy en Estados Unidos, estoy viviendo, conociendo otra cultura, otras personas, otra comida, la saboreo, disfrutando otro tipo de ropa que no es una ropa entallada al cuerpo. Disfruto otra lenguaje, otra comunicación que no es ni el inglés ni el español. Que inclusive hasta mi hija me dice, mami, pero cuéntame, mándame fotos, dime cómo todos los días me pregunta, mándame fotos. Lo estoy disfrutando, tengo mis días, porque no le voy a mentir, tengo mis días que suben y bajan como ser humano, pero trato de balancearme. ¿Cómo? Escribo, cómo me siento, camino, escucho música, trato de hacer un plan día tras día de lo que quiero hacer, quiero estudiar, quiero aprender el idioma que hablan estas personas en este país también. Son muchas cosas, pero uno a la vez. Ha sido para bien. Pienso que todo tiene un propósito. Estoy un poco, ya no respondo como antes, que antes me daba prisa en responder algo cuando alguien me hablaba, me preguntaba. Me tomo mi tiempo en responder. Ya yo no respondo desde el enojo, desde la prisa. Yo respondo, pienso ya diferente, hablo diferente. Es que me siento diferente, se nota el cambio. Se nota porque el sufrimiento me ha llevado también a abrir mi regalo, que si yo siempre le digo a la gente, abriste tu regalo, yo abrí el mío. Qué Y bello. nada más no fue sufrimiento que yo encontré. Yo encontré muchísimas sorpresas y muchas bendiciones que me le estaba perdiendo. Hermoso lo que acabas de decir, Señor. En medio de todo ese caos, tenemos esos regalos hermosos que cuando lo entendemos, de que están ahí, de que siempre han estado ahí, pero era que íbamos mucho deprisa, decimos, ay, no, pero yo no estoy vieja, no, yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Mi queridísima Victoria, ¿qué te gustaría dejarle de mensaje a todas estas mujeres que nos están escuchando y mujeres que como tú, mujeres fuertes, trabajadoras, inteligentes, se ven envueltas en esta relación y dicen ahora que nos están escuchando, Dios mío, pero ¿y cómo cae en esto? Un mensaje ahí que ya le has dado muchísimo, pero de más esperanza y de que sí se puede. Y se puede, hay vida. Pensamos a veces que no hay vida. Sí, hay vida. Hay vida. Arriesguémonos, seguimos, salgan de esa jaula, de esa cárcel como yo lo hice. Ábranse, denle chance a otras mujeres a que salgan libres de esa cárcel, de esa atadura como yo lo hice. Ustedes pueden hacerlo. Yo sé que ustedes son valientes y pueden hacerlo, no tengan miedo. Sé que no es fácil, pero pueden hacerlo, pueden lograrlo. Lo hacemos una y de una vienen millones y millones y millones. Hay muchas que están en silencio, calladas, simplemente oyendo porque tienen mucho temor y no se atreven a hablar. No importa que no hablen, simplemente escuchen a las personas como yo, como nosotras, que se han atrevido a contar nuestra historia. Únanse, únanse todas. Hagan un libro, escriban, den señales, sírvanle de, sírvanle de ayuda a otras personas que necesitan de nosotras para que sepan cómo salir. Y salimos victoriosas, crecemos como mujeres y aprendemos a amarnos más. Créanme que así es. Mi queridísima Victoria, muchísimas gracias. Gracias por tu voz, por tu valentía, por tu transparencia. Gracias por permitir que tu historia sea una puerta para muchas mujeres y hombres también que estén pasando por esto y puedan reconocer y decir, si ella pudo, yo también puedo. Tu proceso, querida amiga que me escuches, es valioso también y tú puedes cambiar tu historia. Y el proceso
de mi queridísima amiga es una prueba de que la liberación empieza dentro y que cuando una mujer se elige a sí misma, su vida cambia de dirección. Y ella nos dijo algo y quiero que te quedes con estos 3 puntos. Escribe. Ay, es que yo no soy escritora. No, no, no tienes que ser escritora. Escribe lo que sientes. Luego, salir a caminar, háblale a las plantas y escucha música. Puedes salir a caminar escuchando música. 3 tips maravillosos que te van a ayudar a conectar contigo misma. Y a quienes ven este episodio, si algo de lo que nos contó Victoria resonó contigo, te tocó, te movió o te despertó, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este episodio con una mujer que lo necesite también, porque cada miércoles en mi historia, tu reflejo, encontrarás una historia real, una verdad profunda, una luz para tu propio camino. Porque cuando una mujer rompe silencio, señores, otra encuentra el valor para hacerlo también. Muchísimas, muchísimas gracias, Victoria. Que Dios te bendiga y te siga iluminando para poder seguir en ese camino y ser un gran ejemplo, como hasta ahora lo ha sido para tu hija, para que estas historias no se vuelvan a repetir. Porque ahí es que está lo hermoso de que no queremos que se repitan esta historia. Este mes, señores, es el mes de la violencia de género, pero cada día tenemos que ir sembrando, sembrando amor y esperanza a través de nuestra voz. Gracias por estar.